Saludamos a la senadora. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, sin duda hay mucho que platicar a propósito de lo que está pasando en medio de esta pandemia y de definiciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le comento al auditorio, bueno, pues hemos presentado hace 2 semanas una queja, que es, digamos, la figura que se presenta ante la CNDH para que pues se recomendara, es la definición de la ley, para que sea una recomendación a la Secretaría de Salud bueno, pues se hicieran las pruebas suficientes para los mexicanos y saber si tenemos COVID, quién tiene COVID, quién es necesario que se aísle, que proteja a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Y bueno, pues la CNDH nos ha resuelto esta semana diciendo que las instituciones de salud están haciendo lo necesario y por ende, bueno, pues da carpetazo a esta petición y sin duda es absolutamente preocupante, sobre todo, pues yo diría lamentable. Es necesario. México no lo hay, no está destinando dinero para que los mexicanos si estamos o no enfermos de COVID, y es increíble que pues la CNDH, perdónenme la expresión, pero de tapadera de las cosas que hoy el gobierno está haciendo de mala manera. La definición de la CNDH es dar carpetazo, es decir, que no se está violando ningún derecho humano, y bueno, pues simple y sencillamente, nuevamente la CNDH nos quiere. Senadora, sabemos que estamos en línea telefónica, por ahí se mueve un poquito y se va el audio. Pero bueno, acaba de tocar un punto importante. ¿Realmente las instituciones de salud están atendiendo de forma, pues ahora sí que hay que llamarlo, de forma adecuada a los pacientes en todas estas instituciones? Pues mira, yo creo que esa respuesta la tenemos todos los mexicanos. Claro. Y es no. ¿No? Claro. Si tú tienes un problema de salud, es evidente que hoy tienes una gran preocupación, porque si tienes, digamos, algún síntoma que tenga que ver con el COVID, pues es preocupantísimo. Pero si tienes cualquier otra de las enfermedades que millones de mexicanos tienen, digamos, alguna ya contraída con anterioridad y demás, pues estamos todos con el temor social de qué nos va a pasar, porque si vas a un hospital, estás viendo los videos terribles que se ven en las redes sociales, por ejemplo, en donde ni los médicos tienen protección, pues mucho menos los pacientes. Es algo preocupantísimo. Hay un temor de, bueno, no sé, si vas por un problema, no sé, intestinal, vas a un hospital y te vas a contagiar de otra cosa que es mucho más complicada, que puede ser el COVID-19, porque no hay protocolos, porque no hay cubrebocas, no hay guantes, no hay, digamos, estos equipos de protección que podemos ver en otros países. Aquí en México no hay. No hay apoyo, digamos, para los médicos, para las enfermeras, no lo hay para los pacientes tampoco, no lo hay para las pruebas de COVID. En fin, este gobierno ha tomado unas decisiones muy lamentables en términos de en qué gastar el dinero de los mexicanos, porque pues el erario no es de la chequera de López Obrador, ni de la chequera de Sheinbaum, ni de la chequera de ningún gobernador. El erario es de los impuestos de todos los mexicanos, y pareciera que hoy están más preocupados por hacer un aeropuerto, por hacer un Tren Maya, por hacer una refinería absurda, en lugar de preocuparse por apoyar a los mexicanos, a los microempresarios. Es increíble que no haya habido todavía, ¿no? A estas alturas estamos a mediados de abril y no haya un apoyo directo a los mexicanos, y sí se siga pensando en este tipo de obras que sin duda para un gobierno en una época normal, pues estaría muy bien que quisiera hacerlos, ¿no? Pero no cuando estás atravesando una pandemia y tienes que elegir entre un aeropuerto o la vida de millones de mexicanos. Acaba de dar en el punto, senadora, es muy cierto. Comentar que el gobierno pues está más preocupado por hacer estas obras que realmente por la salud de los mexicanos. Ahora, sabemos, senadora, que usted tiene la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo están apoyando ustedes a los, en este caso, pues vamos a hablar de doctores, enfermeras? Nosotros hemos hecho, el día de mañana vamos a presentar una iniciativa, y no como comisión me refiero, digamos, la comisión es plural, es una comisión de distintos grupos parlamentarios. Yo presido la Comisión de Derechos Humanos y el día de mañana voy a presentar una iniciativa justamente
que por cierto también se ha presentado ya en el Estado de México esta semana, y es para proteger a las personas que trabajan en el sector salud. Es increíble que ahora si tienes una bata, si trabajas en el sector salud, en lugar de aplaudirte, pues algunas personas te agredan, te violenten, te echen cloro, ¿no? Hemos visto algunas noticias sobre esto, y me parece que lo primero que hay que hacer es que hay que proteger a los doctores, a las enfermeras, al personal que trabaja en los hospitales. Segundo, es que hay que asignar recursos. Cuando tú tienes, digamos, 5 o 6 billones de pesos del erario y decides gastarlo en otra cosa que no sea la pandemia, digamos, tratar de paliar los daños que se están viviendo en la pandemia, pues evidentemente es algo, yo diría, inhumano, es algo incongruente, y es necesario que se asignen recursos para 2 vías: el sector salud y por supuesto para la economía familiar. Y en la economía familiar hay 2 necesidades. Nosotros hemos propuesto 2 necesidades. Digamos, resolverlo, la necesidad económica, estamos proponiendo 3,207 pesos para cada una de las personas, y también, pues evidentemente, ayudar a las empresas que hoy están agonizando. Hay empresas, y no me refiero a esos grandes empresarios que tienen millones de pesos, no, me refiero al empresario que tiene 3, 4, 5 empleados, al empresario que digamos lleva 5 o 6 años para tener una papelería, para tener una fonda, para tener un taller mecánico, para tener una peluquería. Esos empresarios es a los que hay que ayudar, porque de esos empresarios es que dependen 2, 3, 4, 5 familias. Digamos, es increíble que cuando uno escucha a este gobierno atacar tanto a los empresarios, pues no todos los empresarios son multimillonarios. Hay empresarios que apenas, digamos, alcanzan a pagar las nóminas, alcanzan a pagar la luz, la renta, el agua, el internet. A esos es a los que hay que ayudar. Oiga, senadora, hoy, si usted tuvo la oportunidad de ver o escuchar la mañanera, le hago la pregunta porque nos están llegando algunos mensajes, donde pues, hablando también de incongruencias, pues dicen las autoridades, en este caso Hugo López-Gatell, en cuestión de que hay algunos lugares que ya están considerados como fase 3, en algunos otros. Ahorita me llega un comentario de Marta García donde dice, en los hospitales ya se maneja una fase 3. ¿Qué opinión le da usted? Bueno, lo que pasa es que evidentemente, de hecho, hicieron un mapeo, ya no ni siquiera por estado, sino por municipio, y dependiendo de qué entendamos por fase 3, digamos, ¿no? Claro. Hay algunas restricciones que se deberán hacer a propósito de entrar a la fase 3, que ya se vuelven, inclusive en algunos países, se han vuelto casi como toques de queda, ¿no? Esta restricción de derechos. ¿Se le tiene miedo a eso, senadora? ¿Perdón? ¿Cree que el gobierno le tenga miedo a eso, a un toque de queda? Bueno, pues te voy a decir una cosa, es que eso tiene que, digamos, eso se ha resuelto en otros países a propósito de esta pandemia, no en otros años, sino en este año a propósito de esta pandemia, y tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de que la gente no esté en lugares a X kilómetros más fuera, digamos, fuera de su casa, para que entonces no se contagie. Ese es el problema de que no haya pruebas en México, Iván. Es ahí donde estriba el problema de lo que hoy ha resuelto la CNDH diciendo no pasa nada y no se violan los derechos humanos. Si tú supieras que estás enfermo, si alguien que nos está escuchando sabe que está enfermo, se hizo la prueba, tuvo acceso a una prueba, y esa prueba le dice estás enfermo, entonces de manera natural tienes, digamos, por un asunto humano, que cuidarte a ti, que cuidar a los otros. Pero si no sabes que tienes la enfermedad, pues seguramente a lo mejor tienes que salir al tianguis y sales, tienes que salir al mercado y sales, al súper, en fin, a muchos espacios en donde no solamente es que salgas, sino que como no sabes que estás enfermo, estás contagiando a cada paso que das. Hoy, las personas que hoy están en los hospitales en un problema terrible, digamos, de salud por COVID, son las que estaban fuera en los tiempos del Vive Latino, ¿no? ¿Te acuerdas que inclusive claro, en esa semana el mismo gobierno decía, no, ustedes no se preocupen, salgan y tal? Bueno, pues justamente esas personas que se creyeron que no pasaba nada,
hoy están en los hospitales sufriendo, y digamos, estos procesos son verdaderamente lastimosos para la persona enferma y para la familia. He conocido casos de pues las personas que están enfermas de COVID en los hospitales, no los puede ver ningún familiar justamente para dejarlos y no contagiar a más personas. Imagina tú la escena en la que uno de tus familiares está en el hospital solo, ¿no? Sí. Sufriendo esta enfermedad sola y quizá perdiendo la vida sola. Son de las cosas que este gobierno no termina de entender, y por eso es que nosotros decíamos, urge que haya pruebas en México. Muchísimo. Urge que la gente sepa si está enferma o no, urge que la gente se cuide y cuide a los demás, y simple y sencillamente la CNDH ha dado una respuesta diciendo no pasa nada. Senadora, pues le agradezco por la entrevista. Hay muchas preguntas, ya sabe el tiempo en televisión, pero agradecemos que haya tomado la llamada y esperamos pues más adelante volver a hacer otra entrevista y comentar todo lo que se quedó en el tintero. Pues un abrazo, bonita tarde, y quienes tienen el privilegio y la posibilidad de quedarse en su casa, háganlo. Quienes tengan que salir, háganlo lo más cuidado posible, con guantes, con caretas, con bolsas, en fin, con todo lo que puedan. Hay que protegernos. No importa cómo nos veamos, el asunto es que hay que protegernos y hay que cuidar nuestra vida. Les mando un abrazo. Fuerte abrazo, muchas gracias.